la idea es tratar de unificar un poquito las situaciones que venimos pues enfrentando en las diferentes empresas y que podamos tener, digamos, un norte. Vamos a tratar de actualizar esos conceptos nuevos que vienen saliendo y ver cómo aplican para nosotros. Vamos a ver qué hago cuando presento un caso en mi empresa. Vamos a ver qué tendría que hacer antes, qué hago durante y qué hago después. Es muy importante, ya todos tenemos un protocolo, ya hicimos el desgaste del tema del protocolo. Ahora, ¿qué tenemos que pensar? Que el día que tenga mi primer caso, porque en la situación que estamos, tarde o temprano voy a tener mi primer caso en la empresa, yo sepa qué hacer. Y no solo que sepa qué hacer, sino que ese casito no vaya a tener el impacto tan grande en mi empresa como que obligue a que me cierren, a que una de las secretarías de salud del municipio donde yo esté tome la decisión de cerrarme porque soy un riesgo para el resto de los trabajadores. Entonces ese es el enfoque que tenemos que tener ahora. ¿Qué hago? ¿Cómo me preparo para que el día que tenga mi primer caso, ese caso no me ocasione el cierre de mi empresa? Eso es lo que nos tiene que preocupar en este momento. Entonces, la idea es que vamos a ver qué podemos hacer antes, durante y después, y qué elementos tengo para tomar la decisión con la gente que he mandado para la casa, cuándo la vuelvo a traer. ¿Listo? Eso también es otra de esas preguntas difíciles que tenemos ahora. Tengo un trabajador hace, no sé, 15 días en la casa y la EPS no le ha hecho el examen. ¿Lo traigo? ¿No lo traigo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, vamos a tener esas herramientas. Lo primero que vamos a tomar es la guía de la que todo el personal de salud del país nos tenemos que regir. El Instituto Nacional de Salud no es el ministerio, es el instituto. Es el que nos dice en la parte técnica a los médicos, enfermeros y a todo el personal de salud qué tenemos que hacer ante una situación de salud. Son los protocolos que seguimos todas las personas de salud en el país. Entonces, ese protocolo se actualizó por última vez ahorita, el 12 de mayo. Fue la última versión, ya estamos en la versión 11. Así que si ustedes van en la versión de su protocolo en la empresa número 6, 7, no se preocupen. Como pueden ver también el Instituto Nacional de Salud ya va en la versión 11 de cómo manejar el COVID en Colombia. Entonces, lo primero es que todos estamos claros en que esto se transmite por saliva. Cada vez van saliendo estudios más recientes y más completos que nos muestran que la transmisión esta por tocar algunos objetos y algunas cosas así no es lo principal. El principal mecanismo de transmisión de este virus es por gotas de saliva cuando una persona interactúa con otra. Eso es fundamental. Esto no se transmite por el aire, no se transmite a través de la piel, que hay personas que están muy obsesionadas con el tema de los guantes. No, los guantes no se necesitan para prevenir el COVID. Lávense bien las manitos y van a ver que no hay problema. Pero sí es muy importante el tema de la saliva y de las grandes gotas de saliva. Ya incluso en Estados Unidos el CDC de Atlanta sacó esta semana un comunicado, un estudio, donde decían que se necesitaban más o menos 1000 partículas del virus para desarrollar la enfermedad. Es decir, se necesitan más de 1000 virus ingresados a la garganta para que superen la capacidad de defensa que tiene el cuerpo y pueda desarrollarse la enfermedad. Para que se haga una idea, yo aquí hablando, más o menos genero unas 20 partículas del virus por cada, más o menos por cada minuto de estar hablando. Entonces miren que no es fácil ir acumulando ese tiempo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese tema de las microgotas, de los aerosoles, lo hemos escuchado todos. Eso sigue todavía en controversia. No ha habido una demostración real de que esos aerosoles que se mantienen en suspensión, ese tema todavía está muy en discusión. Puede llegar a ocurrir, pero es que los aerosoles son muy frágiles. Cualquier corriente de viento, yo sacudiendo aquí mi mano para quitarme el calor, perfectamente puedo estar reventando esas partículas de saliva y el virus entra, al quedarse sin saliva, el virus se muere. Además, partículas de menos de 10 micras, pues parecen no tener el contenido de virus necesario tampoco para que se desarrolle la enfermedad. O sea, básicamente tendría que entrar a un sitio donde mucha gente habló, tosió o estornudó y ese sitio se quedó herméticamente sellado por mucho rato y yo entro
y ahí todavía está en los aerosoles. Esa no es una situación típica en los espacios y ambientes normales de trabajo, de habitación, de compartir social. Entonces, si bien es cierto, eso puede ocurrir, no es como el mecanismo de transmisión fundamental de acuerdo con lo que se ve hasta ahora. Entonces, ojo con el tema saliva, eso es fundamental. Lo otro ya todos tenemos claro lo de los 14 días. Hay personas que se demoran hasta 14 días en desarrollar la enfermedad. Les puedo decir que el 90% de la gente del mundo desarrolla los síntomas en 5 a 7 días del contagio. Yo hoy estuve con alguien en el supermercado, la persona estaba enferma, estornudó, tosió, yo aspiré el virus, en 5 a 7 días, en el 90% de las ocasiones, estaré teniendo los síntomas. Sin embargo, los 14 días son la norma mundial de prevención de transmisión. Entonces, esos 14 días también los tenemos, digamos, todos claros. Hoy, cualquier persona que presente cualquier síntoma se me convierte en un caso probable. Que si tiene dolor de garganta, mocos, tos, estornudos, dolor de cabeza, fiebre, escalofrío, malestar general, dolor en el cuerpo, todo eso hoy lo estamos considerando parte de síntomas probables del coronavirus. Ya les voy a explicar en un momentico el por qué. Entonces, hoy prácticamente cualquier persona es caso probable y el Instituto Nacional de Salud me dice, los casos deben ser reportados desde que son casos probables. O sea, por eso es que nosotros, a la persona que nos reporta fiebre, tos o estornudo, nosotros no los dejamos ingresar a las empresas o no los atendemos o no los permitimos el ingreso a cualquier tipo de instalaciones. Esas personas, desde que están sospechosos, deberían ser reportados. Y la EPS es la que decide si hace el examen o no hace el examen. Vamos a hablar también del tema de los exámenes para que tratemos de aclarar un poquito el tema, porque eso ha sido pues la locura. Otro definición importante en lo que vamos a hacer y lo que vamos a hablar es que es el contacto estrecho. Entonces a mí me dicen, no, si le sale un caso positivo, aísle los contactos estrechos. Un contacto estrecho es una persona que estuvo más de 15 minutos a menos de 2 metros de una persona positiva. Más de 15 minutos a menos de 2 metros. Esos son los dos criterios. El ministerio nos dice, venga, pero es una exposición no protegida. No es que porque usted saludó o pasó de largo. No, no, no. Si tuvo una exposición más de 15 minutos a menos de 2 metros y no estaba protegido, debería aislarse. Ahora, ¿qué es no protegido? Ahí viene el chicharrón porque el Instituto Nacional de Salud nos dice que no protegido, por ejemplo, es que no tenga todo. Guantes, gafas, gorro, bata. Y ningún trabajador nuestro en ninguna empresa tiene guantes, gorro, gafas, bata, tiene todo eso, ¿no? Nosotros en las empresas estamos manejando el tapabocas y probablemente en algunas la pantalla o las gafas nada más. Pero entonces esto en términos del Instituto Nacional de Salud quiere decir que cualquier exposición en el trabajo se consideraría exposición no protegida. Entonces, esto ya nos amplía un poquito el tema del cerco, porque entonces cualquier trabajador mío que esté a menos de 2 metros por más de 15 minutos de otro, si sale positivo, entonces toda la gente que estuvo con esas dos condiciones debería irse para la casa. Y ahí es donde tenemos que empezar a planificar un poco lo que va a pasar con nuestras empresas. Vuelvo y les digo, ya hicimos la tarea del protocolo. Ahora tenemos que empezar a visualizar qué podemos hacer para que un caso positivo no me cierre la planta. Esa es nuestra principal preocupación ya en adelante. Bien. Al principio nos decían que esto era una gripita, que esto era un resfriadito. Luego nos dijeron, no, venga, esto es más complicadito porque es más como una neumonía, ¿cierto? Y siempre hemos hablado de los síntomas respiratorios, la tos, la dificultad para respirar, la fiebre, escalofríos, dolores en el cuerpo, dolores de garganta. Se volvió muy importante el tema de la pérdida del olfato o la pérdida del gusto. Ese síntoma se empezó a volver cada vez más frecuente. No fue reportado al principio y todavía no está muy claro si es una mutación del virus o si es un síntoma que simplemente la gente no lo percibió
en muchas gripas nosotros también podemos tener pérdida del olfato y es una gripa normal, pero ese síntoma es incluso más frecuente que la fiebre, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Entonces, en algunos protocolos ustedes han visto que ya nos hablan de hacer pruebas de olfato y que le dan prioridad a las pruebas de olfatos incluso sobre la toma de la temperatura. Es más que todo por eso. Pero esta diapositiva se las traigo porque ya después de 7 meses de evolución de este virus, hemos visto que el virus afecta el sistema respiratorio, sistema circulatorio, el hígado, los intestinos, el sistema nervioso central, los ojos, las alteraciones de los órganos de los sentidos, el sistema renal, el páncreas y la piel. Entonces miren que este es un virus que afecta muchos órganos. Esto realmente no es ni ha sido nunca una gripita. Y precisamente por todos esos órganos que afecta es que uno empieza a entender, ok, esto afecta a la parte circulatoria, el corazón, los vasos sanguíneos. Ya entiendo por qué el hipertenso tiene que tener precaución con esto. Esto afecta el hígado y el páncreas. Ya entiendo por qué el diabético es una persona de riesgo para esta enfermedad. ¿Sí? Porque miren que tiene muchas afectaciones. Por eso incluyeron, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, problemas de piel, problemas digestivos. Uno dice, pero ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver porque miren que este virus afecta mucho más que simplemente el sistema respiratorio. Han habido afectaciones vasculares graves. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ha habido personas que acaban en amputaciones de las extremidades, manos, piernas, porque se obstruye un vaso sanguíneo y hacen un infarto, una necrosis de toda la extremidad, y esa persona acaba pues en una amputación asociada con coronavirus. Entonces es complejo el tema, esto es más que una gripa y por eso es que tenemos que prestarle atención. De pronto no le hemos dado como la interpretación a las cifras que merece. Cuando uno dice, bueno, en Estados Unidos, un país de 200 y pico, 250 millones de habitantes, 118.000 muertos, la verdad es que no es tanto. 300 millones y 2 millones de contagiados, la verdad es que no es tanto, pero tengamos en cuenta que el 60% de esos muertos ocurrieron fue en 4 ciudades, ¿cierto? Entonces ya cuando yo digo que en 4 ciudades hubo 58.000 personas muertas, 58.000 personas en 4 ciudades ya es diferente. Cuando yo digo que en Italia murieron casi 40.000 personas, pues en Italia, un país, 40.000 muertes no es un número tan grande, pero hay que entender que eso no fue en toda Italia, eso fue en 4 ciudades de Italia. Entonces, que en 4 ciudades de Italia hubiera muerto esa cantidad de personas, pues sí nos tiene que llamar la atención. Por ejemplo, en España, solamente en Madrid y Barcelona murieron 15.000 personas. Eso uno dice, bueno, por acá tengo el datico incluso. En España, en total fueron 25.000 muertos. Uno dice 25.000 muertos para España no es mucho, pero 15.000 fueron solo en 2 ciudades. Entonces ya cuando uno empieza a contextualizarlo, no como país, sino como las zonas donde esto se distribuyó, entiende uno que sí es un virus que es agresivo, que como pueden ver en la diapositiva afecta muchos órganos y que cuando no se toman las medidas de control se dispara en una ciudad. Entonces, vale la pena cuidarse, vale la pena cuidarse. Ahora, lo que nos llegó de China y de Corea, después de esta primer ola que tuvieron ellos a comienzo del año, ellos lograron hacer algunos análisis. Miren, este análisis que ustedes están viendo en la pantalla es de un call center. El caso cero, me gustaría que de pronto me dijeran si están viendo allí el señalador. El caso cero estaba sentado en la cuarta mesita de derecha a izquierda. Ese caso cero contagió gente tanto cerca como lejos, pero llamó la atención que había incluso personas al lado de ese caso cero que se mantuvieron negativas todo el tiempo y que nunca se volvieron positivas para coronavirus. Entonces ellos dijeron, venga, el contacto es importante, pero el tema de la persistencia en el tiempo hace que incluso la gente que esté lejos se pueda contagiar. Y fue donde empezaron a ser importantes las personas asintomáticas, gente que no sabía que lo tenía, seguía yendo a trabajar y pues con el paso de los días contagiaba a mucha gente, aun cuando él no tenía así, ¿correcto?
Entonces miren que este primer estudio nos muestra que el tiempo, que eso es un efecto acumulativo. Yo puedo estar recibiendo partículas del virus durante varios días seguidos y ese efecto acumulativo hace que aún estando lejos de una persona contagiada. Esto nos lo trajo el diario El País de España. Ahora, hay otro casito más que analizar. Este caso fue en un restaurante. En este caso, la persona positiva es esta que les estoy señalando acá, una persona que estaba hacia la pared. Entonces, esa persona, qué pena que de fondo cuando uno está en reuniones es que pasan las personas por la calle. Bien, entonces, esta persona que está acá pegada a la pared fue nuestro caso positivo. Las personas de la mesa del lado estuvieron, esta mesita estuvo 75 minutos compartiendo con las personas de la mesa del enfermo y esta mesa estuvo 53 minutos. De nuevo, hubo personas al lado del contagiado que no salieron positivas. Y en las otras mesas, esta mesa solo compartió 18 minutos el espacio y esta mesa de acá básicamente ingresó cuando iban saliendo las personas contagiadas. Aquí parece que el aire acondicionado tuvo un papel importante en la distribución del virus en las personas. Pareciera que cuando la gente está hablando y genera esas microgoticas de las que estábamos hablando ahora, algunas son arrastradas por los aires acondicionados y entonces por esto, este tipo de estudio es el que nos dice la importancia de la ventilación natural. Hoy por hoy se le da muchísima importancia a que aunque haya disconfort por tener las ventanas abiertas, todos los días debemos abrir ventanas y puertas en los espacios de trabajo como mínimo 1 hora para que haya recambio de aire. Acuérdense, yo les decía que el virus necesita las gotas de saliva para vivir. Si la saliva se seca o la gotica, la microgotica de saliva se estalla, el virus muere. ¿Listo? Entonces es muy importante la ventilación natural y este tipo de estudios no lo confirma. Ahora, hubo un estudio que definitivamente nos mostró un caso especial que nos demostró definitivamente que el aire acondicionado sí puede llegar a ser un factor en sitios donde no hay otra fuente de ventilación. En estos buses donde realizan traslados, esto fue unas personas que iban a una excursión de tipo religioso, allí las personas de todo un bus se contagiaron por esta persona que dice paciente cero. Allí el bus era completamente cerrado. Estas personas durante toda la actividad estuvieron cada una por su lado, no compartieron en ningún otro espacio. Y lo único que pudo haber esparcido el virus a lo largo y ancho del bus fue el aire acondicionado. Entonces, en los sitios donde no hay otras fuentes de ventilación, salvo aires acondicionados, sí se recomienda el uso de filtros o sanitizadores de los aires para poder evitar que ese aire acondicionado se encargue de esparcir el virus. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahí tenemos ya casos que nos han traído. Y estamos claros en unos conceptos. Primero, que no es una gripa. Segundo, que esto sí afecta a otros órganos. Tercero, que se transmite a través de la saliva, pero que hay factores como el tiempo, los aires acondicionados, que pueden hacer que esas goticas de saliva, que son aparentemente irrelevantes, las chiquitas, los aerosoles, puedan llegar a la larga a empezar a contaminar a nuestros trabajadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer a nivel de las empresas? Hoy las empresas, es cierto, son lugares más seguros que las casas. Si ya han tenido casos dentro de las empresas, probablemente son casos que llegan desde afuera. Dice un ingeniero en alguna de las empresas que acompaño que a veces nos miramos mucho el ombligo. Hemos mirado tanto para adentro que no nos hemos preguntado si nuestros trabajadores tienen algún protocolo, así sea sencillo, en su casa. Ya va siendo importante que le demos un espacio a esos trabajadores para que acompañados desde seguridad y salud en el trabajo, desde las áreas de gestión humana, pues tengan algún tipo de asesoría, que ellos se sienten en grupitos de 3 y hagan el ejercicio del protocolo para su casa. Porque la gente en esto no está creyendo, no confía en que esto realmente es un problema y nos están llegando desde la casa con el virus.
Esto tiene tres pilares fundamentales: la higiene, el distanciamiento y la protección personal. Si yo tengo mis manos limpias, si las superficies de trabajo están limpias, yo no me voy a contagiar por tocar algo y después tocarme la cara. Si tengo la distancia con las personas cuando voy a interactuar, no va a haber problema. Y si tengo una barrera entre esa persona y yo que evite que las gotas de mi saliva o las de él entren en contacto con la otra persona, tampoco voy a tener problema. La interacción de dos personas, cuando una está enferma y la otra no, conversando 15 minutos a menos de 2 metros, hay 85% de posibilidades de que el que estaba aliviado se contagie. Pero si las dos personas usan el tapabocas en esos 2 metros durante los 15 minutos, la posibilidad de contagiarse baja al 1.5%. O sea que funciona el tapabocas, sí funciona. ¿Tiene que ser quirúrgico? No, no tiene que ser quirúrgico. ¿Sirve el de tela? Sí, sirve el de tela. Pero entonces es muy importante que todos lo usemos todo el tiempo para que esa posibilidad de contagio en la interacción sea del 1.5%. Y si adicionamos la higiene, el distanciamiento, todo lo demás, pues esas posibilidades se reducen todavía más. Por eso es que si ustedes han tenido casos, la gente que yo aíslo, la mayoría de veces me va a salir negativa, no va a tener contagio, porque estamos teniendo todos estos pilares en constante aplicación. Si por alguna razón, alguna de las tres cosas no se puede hacer bien, fortalezcan las otras dos. No, yo no puedo tener 2 metros entre un operario y otro. Ok, aumentemos los elementos de protección y aumentemos la higiene. Ahí estamos perdiendo la distancia, pero fortalecemos los otros dos. No, es que esa área yo no puedo estar sanitizando y no puedo estar limpiando y la gente no me puede estar lavando las manos todo el tiempo. Entonces, en esa área, mantengamos la distancia y utilicemos la protección personal. Entonces, siempre jueguen con esos tres pilares: higiene, protección personal y distanciamiento. Si ustedes tienen esas tres, van a estar bien. Y si alguna no puede estar fuerte, fortalecemos las otras dos. Entonces, primero, ¿qué hago? Ya sé que toda la gente que está a menos de 2 metros, más de 15 minutos, es un contacto estrecho. Entonces, ¿cómo hago para que mi empresa al interior tenga la menor cantidad de contactos estrechos que yo pueda? Por ejemplo, a veces tengo 5 líneas productivas. Para no parar las líneas, yo mando un trabajador de cada línea a almorzar, ¿cierto? Y los compañeros lo cubren. Y así, pues yo nunca paro. ¿Qué pasa? Que si un trabajador de una línea se enferma, puede estar en contacto estrecho mientras almuerza con los otros de las otras 5. Entonces ese trabajador puede hacer que me paren 5 líneas productivas. Hoy por hoy es mejor que todos los de la línea 1 salgan a almorzar juntos, que todos los de la línea 2 salgan a almorzar juntos. Si se me contagia uno, solo paro la línea productiva donde estaba esa persona. Vamos a poner otro ejemplo, en la construcción. No, es que en mi obra yo tengo 3 personas que son las que llevan el cemento en volquetas, en carretillas a los sitios donde están. Yo preparo la mezcla en el punto A y esas personas llevan la mezcla a los distintos puntos de la obra. Donde ese señor de la carretilla se me enferme, me puede estar parando toda la obra porque ese señor anda por todo lado. Pero si yo conformo grupos, voy a decir cualquier cosa, de 7, 8, 10 trabajadores, donde uno de esos trabajadores es el que va y recoge la mezcla para el trabajo que están haciendo los otros 8. Si ese trabajador se me enferma, pues solamente me va a parar un equipo y no me va a parar toda la obra. Entonces hay que tener mucha precaución con esas personas que ejercen una función para toda la compañía. Traten de buscar estrategias donde ustedes desde antes del contagio restrinjan los grupos de personas. Hoy por hoy nos toca almorzar junticos a los de siempre, nos toca que almorcemos junticos, que nos cambiemos junticos, o sea, toca armar equipos que donde una persona se enferme solo me salga ese equipo. Eso es fácil decirlo, puede ser no tan fácil de hacer, pero lo más importante es que nosotros tenemos que empezar a construir de una vez los cercos epidemiológicos de los casos, que no se les armen solos, que no se armen espontáneamente.
porque la gente en Colombia está acostumbrada a socializar por todo lado. No, hoy tenemos que tener de alguna manera, digamos, los grupos preconstruidos, ¿correcto? Bueno, eh, es cierto que 2 metros 15 minutos son los criterios, pero yo sí puedo de todos modos buscar maneras, por ejemplo, que esas interacciones se den en espacios abiertos. Finalmente, el cerco se construye, pero yo tengo atenuantes que hacen que la gente no se enferme. Y es importante porque un trabajador que yo aíslo se me pierde 14 días, pero un trabajador que se enferma se puede perder entre 21 y 28 días. Entonces, un trabajador que se enferma 28 días y el contacto se demoró 8 días más en empezar síntomas y cuando los empieza, 28 días de ahí en adelante. Entonces, esto sí nos ahorra tiempo. Vale la pena que la gente no se nos enferme de todos modos. Vale la pena poner barreras. Ustedes han visto de pronto un ensayo que han hecho bien interesante y que es funcional en los restaurantes donde ponen unas barreritas de acrílico para que la gente se pueda sentar y de pronto departir, pero que las gotas de saliva no lleguen del uno al otro. Eso de pronto puedo mirarlo en las empresas. Al de la montacarga, pues de pronto le puedo poner al de la montacarga 2 pantallas plásticas o acrílicas en los laterales, porque nadie va a llegar por el frente o por la parte de atrás del vehículo, ¿cierto? Entonces, empezar a mirar de todos modos qué puedo hacer para que donde esos contactos estén, pues tengan el menor impacto para la salud de la gente. Ya tenemos que empezar a revisar el tema de teletrabajo a largo plazo. El teletrabajo era una alternativa, era una opción. Digamos que el ministerio nos dijo que por ahora no íbamos a hablar de teletrabajo, sino que íbamos a hablar más bien de trabajo remoto o trabajo en casa. Era una medida temporal, no le íbamos a exigir a todas las empresas que tuvieran todo lo que dice la ley 1221 del 2008 sobre teletrabajo, pero venga, ya nos estamos dando cuenta que esto va para más largo plazo. Hace una semana el Ministerio de Trabajo sacó la circular 041, donde nos decía, venga, ya empecemos a revisar el tema de trabajo remoto o trabajo en casa con un poquito más de juicio. Pongamos horarios, pongamos metas, pongamos entregables. No podemos seguir en esta informalidad. No podemos seguir llamando a los trabajadores el domingo, mandándoles un correo a las 10 de la noche. No, tenemos que organizarnos y empezar a formalizar el tema como teletrabajo, porque hay personas que no van a volver en el resto de año al trabajo. Este resto del 2020 probablemente hay personas que no vayan a volver. Esas personas con hipertensión, diabetes, cardiopatías, nefropatías, todas esas personas que ustedes ya tienen por allá con un chulito separaditos y los tienen trabajando desde casa, esas personas, la recomendación del ministerio y lo que tenemos dicho es que las personas no deben volver mientras esté la emergencia sanitaria, no mientras esté el confinamiento, sino mientras esté la emergencia sanitaria. O sea que por ahora van hasta el 31 de agosto. Y es posible que en agosto el presidente diga esto no se ha acabado, vamos hasta diciembre. Entonces, esas personas ya hay que empezar a mirar cómo organizamos su trabajo para que no se nos generen problemas también por fuera. ¿Listo? Y que podamos tener todas las personas que podamos por fuera de la operación, pues para reducir el riesgo de tener que sacar personas por un caso positivo. Entonces miren que ya el tema del teletrabajo deja de ser un tema temporal y de pronto como una alternativa y ya se nos va volviendo una realidad para mediano o incluso para largo plazo. Bien, esto es lo que tengo que hacer antes. Planear, estructurar, tener la menor cantidad de personas que pueda, evitar las aglomeraciones. Eso no es ahorita hasta el 30 de junio. Esto lo estamos hablando hasta que aparezca la vacuna. Ya ustedes saben que la vacuna muy probablemente no va a llegar en el 2020. Ya nos estuvieron entusiasmando durante mayo. Ya están saliendo estudios que muestran que muy probablemente la vacuna no va a estar para el 2020. Cuando salga la vacuna, que será probablemente para el 2021, hay que empezar a producirla en masa y después de que se produzca en masa, hay que empezar a repartirla por el mundo y empezar a vacunar a la gente. Realmente el tema de la vacuna, muy seguramente antes del 2000, finales del 2022 o comienzos del 2023, es que tendremos un nivel de vacunación suficiente como para pensar que esto pueda desaparecer.
Y esto se los digo porque esto lo que nos pone en claro es que esto es un tema a largo plazo. A largo plazo. Entonces, ya hay que empezar a revisar teletrabajo como una opción laboral formal para algunos de nuestros trabajadores. Bien, ya me preparé, pero estamos saliendo a trabajar. Tarde o temprano me va a llegar un casito, me va a llamar un trabajador y me va a decir, jefe, salí positivo para coronavirus, tengo coronavirus. Allí hay dos, digamos, posibilidades. La primera y la más común es que esa persona va a estar en su casa. El señor me reportó que estaba enfermo y le dije, quédate en casa y estás llamando a la EPS. O el señor llegó a la empresa y le detectamos en la encuesta que tenía unos síntomas y lo devolvimos para la casa, o le tomamos la temperatura y lo devolvimos para la casa. Pero esa persona muy probablemente está en la casa, le hicieron la prueba, le ordenaron el aislamiento y me llama y dice, jefe, soy positivo. La segunda opción es que el señor esté trabajando. No entendió, se hizo el loco, le dijeron que se quedara en la casa y él dijo, no, yo no me siento mal, me voy a ir a trabajar. Y me llega la noticia y la persona está trabajando. Lo llaman de la secretaría y le dicen, eres positivo, o de la EPS. Primero que nada, confirmen el caso. Ya me pasó en una empresa, se aislaron 14 trabajadores y el señor lo que tenía era una publicidad de toma de exámenes de COVID. Y uno dice, ¿pero qué es eso? Pasó. El trabajador dijo, tengo COVID, vinieron de la secretaría, me dijeron que yo tenía COVID, hicimos todo el protocolo, se activó todo el protocolo y cuando llegó el momento de llamar a la Secretaría de Salud a reportar, la Secretaría de Salud dijo, de ese señor no hay reporte de toma. Cuando fuimos a verificar por qué no había el reporte de toma y le dijimos al trabajador, venga, muéstrenos dónde está su resultado. Y cuando trajo lo que para él era un resultado, era una publicidad de la Secretaría de Salud. Fue mala fe, es ignorancia, bueno, ya uno podrá clasificarlo luego. Pero lo cierto fue que activamos todo un protocolo y el señor no tenía COVID. Entonces, tómense el tiempo de verificar y certificar que la persona sí tenga COVID-19. Sí podemos pedir el resultado. Este tema no es un tema de salud ocupacional, es un tema de salud pública. Entonces, yo sí puedo exigirle el resultado al trabajador porque la salud de otras personas dependen de ese examen. Entonces, esto es un poco diferente a lo que venimos haciendo siempre de salud ocupacional. Esto es un tema de salud pública. Yo sí le puedo preguntar a alguien si tiene COVID y sí le puedo decir a la persona que está al lado de él, decirle, mira, Mauricio salió positivo, te tienes que aislar. ¿Ok? Esto es un tema de interés en salud pública y como tal, las condiciones que lo rigen son un poco diferentes. ¿Listo? Confirmen el caso. Ese señor tiene que estar aislado. Si ya está en su casa, maravilloso, pero si no está en la casa, pues yo tengo que aislar inmediatamente a ese trabajador, llevármelo para esa área que nos dijo la resolución 0666, que tenía que tener para las personas sintomáticas. Yo me lo llevo para un rinconcito, ojalá ventilado. Yo personalmente le digo a mis empresas que deberían tener una sillita al lado de la puerta, en la portería, porque allá es ventilado, es abierto, no tiene interacción con nadie y finalmente esa persona está ahí mientras se va. Yo no necesito contaminar mi enfermería o mi área de primeros auxilios con una persona positiva para COVID. Después esa área quedó contaminada y allá van a entrar otras personas. No, esa personita la puedo poner al lado de la portería 10, 15 minutos mientras viene un carro que lo recoge y se va. ¿Listo? Entonces, esa persona se aísla. Tengo que hacerle dos preguntas a ese trabajador. La primera pregunta es, ¿con quién estuviste los últimos 14 días? ¿Con quién almorzaste? ¿Con quién te viniste para el trabajo? ¿Quién es tu compañero en la línea? ¿Con quién tienes que hacer interacción para las tareas diarias? ¿Cuándo fue la última reunión en el área en la que estuviste? ¿En cuál fue la última reunión en la que participaste? Entonces él me va a dar un montón de nombres. Me van a salir 10, 20, 30, 40 nombres. Ahí perfectamente puedo dar una lista grandota. La segunda pregunta que le hago es, ya teniendo esa primera lista, de estas personas que están acá, ¿con quién estuviste a menos de 2 metros más de 15 minutos? O sea, ¿quiénes de esos contactos fueron contacto estrecho?
No se aíslan todas las personas que lo saludaron, le hablaron o pasaron por un lado de él. Eso no se hace. Únicamente se aíslan los contactos estrechos. Entonces, tengo ya dos listas. Una lista grande de quien estuvo cerca y una lista más pequeñita de quien estuvo cerca a menos de 2 metros, más de 15 minutos. Entonces, esas personas yo tengo que comunicarles. Y aquí viene otro chicharrón. Yo tengo que hablar con mi área de comunicaciones o con las personas responsables de las comunicaciones, puede ser gestión humana, puede ser un área de comunicaciones, porque yo tengo que dar varias informaciones. La primera es a las personas contacto estrecho. ¿Cómo voy a decirles? Ok, estuviste en contacto, no quiere decir que estás enfermo, pero te tienes que ir para tu casa y te tienes que encerrar. 14 días. Todos los días me le vas a reportar por Corona App, porque acuérdense que Corona App es una exigencia de la resolución 0666. Entonces, todos los días te vas a reportar por Corona App y yo te voy a estar llamando a ver cómo estás. Y si aparecen síntomas, tienes que llamar a tu EPS. Ese es un comunicado a la gente que es el contacto estrecho. Están las otras personas. No fueron contacto estrecho, pero están en la empresa. Yo tengo que decirle al resto de mi empresa, señoras y señores, tuvimos un caso, ya tomamos las conductas, ya los que tienen que estar en casita están en casita, ustedes pueden seguir trabajando normal y tranquilos. No son parte del contacto estrecho, no tienen que seguirse cuidando, pero por este caso ya ustedes probablemente no se van a enfermar. Otra comunicación. Tengo una de las empresas que asesoro, hace ventas. Una de las vendedoras salió positiva. A la entrada del almacén se lleva un listado de las personas que visitan el almacén. ¿Cómo llamo yo a mis clientes y les digo, venga, usted me visitó y la persona que lo atendió salió positiva? Debo hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Ese ya es un tema muy complejo de imagen corporativa y de una cantidad de cosas, pues que puede ser un chicharrón para algunas empresas, ¿cierto? Entonces hay que saberlo manejar, saber dar la información y establecer quién la va a dar, porque pues si yo tengo una cadena de almacenes a nivel nacional, pues no quiero que digan, ah, es que en estos almacenes lo contagian a uno. No, pero sí debería contactar a esos clientes y decirles, mire, usted estuvo en mi almacén y la persona que lo atendió fue positiva para coronavirus. No quiere decir que usted lo tenga, pero debe estar prevenido y si llega a presentar síntomas en los siguientes 14 días a su visita, pues no piense que es una gripa. Piense de primero que puede ser coronavirus. ¿Correcto? Bien. Y hay otras personitas que podemos impactar con esa situación, como los proveedores, los contratistas. Por ejemplo, viene un señor que descarga materia prima acá, él es el conductor del camión, pero estuvo en contacto con el jefe de la bodega y mi jefe de bodega salió positivo, pues yo debería llamar a esas personas que están en contacto con él, así sea solamente un día, por ejemplo, como el del conductor, y debería decirle a la empresa de los camiones, mire, esta persona estuvo en mi empresa, ustedes establezcan según su protocolo la conducta a seguir. Entonces, ya ustedes van mirando qué van a hacer. Pero eso hay que tenerlo claro e ir preparando, digamos, el verbatim o la guía de comunicación que vamos a tener para todos estos casos en el momento que se presente. Y por último, cuando ya hice mi cerco, cuando ya dije, esta persona es contagiada y estas personas son las que estuvieron a menos de 2 metros, más de 15 minutos, llamo a la Secretaría de Salud y reporto. También le debo informar a la ARL. Si nadie está enfermo en mi empresa y yo llego enfermo, pues probablemente yo lo traigo de afuera. Pero si yo soy ese primer enfermo y una de estas personas que es mi cerco se vuelve positivo en los siguientes días, pues el que contagió a estas personas del cerco fui yo. Y ahí es donde entra la ARL a cubrir esto como un evento laboral. ¿Listo? Como un accidente de trabajo, porque enfermedad profesional únicamente aplica para el personal de salud que atiende personas con COVID. Yo soy médico, pero estoy aquí en mi casa y hago conferencias, o sea, no atiendo personas. Entonces, yo no tendría una enfermedad laboral de primerazo. Un trabajador nuestro tampoco.
solamente las personas de salud. Pero si este caso es positivo y alguno de los contactos estrechos se hace positivo en los siguientes días, esa personita que se hizo positiva, que era contacto de un primer caso, este caso se convierte en laboral. ¿Correcto? Bien. Les decía que de entrada piensen que esas personas se van a ir 14 días para la casa. Los 14 días suponiendo que no desarrollen síntomas y que la EPS no les haga ninguna prueba. Si antes le hacen prueba, supongamos que a los 5 días alguno tuvo tos y estornudo y le hicieron la prueba y a los 7 días le dijeron que no era COVID. Ah, ok, ya a los 7 días lo descarté, entonces puedo tomar una conducta. ¿Correcto? Pero de entrada pensemos que se va 14 días para la casa. Ya les voy a explicar lo de qué hago entonces cuando la persona no le han tomado nada. Ya ocurrió el evento, ya la persona se fue para la casa, ya despaché los contactos estrechos. ¿Qué viene después? Esas personas que despaché para la casa, contactos de mi caso positivo, todos los días yo debo hacerles una llamadita. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Mi recomendación es que hagamos videollamadas por WhatsApp, ahora que se volvió ya la videollamada una opción tan viable. Entonces le digo, vení, ¿cómo vas? Pero es diferente cuando te estoy viendo, porque tú me puedes decir, no, jefe, mal, indispuesto, yo me siento... Pero si te veo, es diferente. Entonces yo estoy recomendando que los seguimientos los hagamos por WhatsApp. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? No, bien, jefe, no he sentido nada. Ah, ok, perfecto. Entonces, quédate en la casita. Hay que cumplir los 14 días. Que ese señor esté bien no quiere decir que me lo pueda traer. Debe cumplir los 14 días de aislamiento. Voy a estarlo monitoreando. No, jefe, sí, he tenido como tos, como molestia. Venga, viejo, llamemos ya a la EPS. ¿Llama o llamo? No, yo llamo, listo. Llama y lo llamo en 15 minutos a ver qué le dijeron. Y empiezo a estar pendiente para que la EPS le haga la prueba. Hoy por hoy una persona sintomática es indicativa de tomarle la muestra. Tenemos EPS buenas, regulares y malas. Tenemos EPS buenas en un sitio, regulares en otro y malas en otro. Entonces, tenemos que estar pendientes porque deben hacerle la prueba. Si la persona tiene todos mocos, estornudos, tienen que hacerle la prueba y descartarle que no sea COVID. Entonces nosotros lo podemos acompañar y todas las EPS tienen líneas de atención. Y si ustedes se meten a la página del Ministerio de Salud, les sale un cuadrito apenas abre la página que dice todo sobre COVID. Se meten allí a todo sobre COVID y ahí están los enlaces de las EPS de todo el país. Ahí están los números. Y yo puedo llamar y decirle, niña, tengo un trabajador sintomático, ¿por qué no lo han atendido? ¿Por qué no le han hecho la prueba? Y podemos presionar. Yo tenía dos listas, ¿se acuerdan? Unos de contactos estrechos y otros que estuvieron cerca, pero que no cumplían el tema de contacto estrecho. Esa gente que se quedó y que tuvo contacto con el enfermo tampoco se me puede perder. Yo tengo que estar pendiente y si alguno de ellos me hace síntomas, tengo que reportarlo inmediatamente. ¿Listo? Entonces, esas personas que se quedaron no se me deben perder tampoco del radar. Y finalmente, tomo correctivos a los protocolos. Nada hace mejor el protocolo que los casos, porque cuando me pasan los casos es que yo tomo las conductas y lo puedo mejorar. ¿Sí? Entonces, aprovechemos las oportunidades que veamos cuando nos pasa el caso para ir mejorando los protocolos. Bueno, ahora vamos a hablar de este otro tema que es un poquito complicado, que son las pruebas. No se tienen que aprender este cuadro. Este cuadro les va a llegar con la presentación. Yo a la doctora Linda le hago llegar toda la presentación para que ustedes la puedan tener. Y este cuadro tiene dos cosas principales. La primera es que yo tengo dos tipos de pruebas, ¿cierto? Está la PCR, que es la que nos hacen con el copito en la nariz, en la garganta y demás. Esa del copito, que le toman a uno por la nariz y en la garganta, se llama la PCR. Aquí la ven aquí abajo. Es reacción en cadena de la polimerasa y esa prueba es la fundamental para detectar el virus. No hay otras pruebas para detectar el virus. Lo hacemos con PCR.
Esa es la prueba diagnóstica, se toma con un copito a través de la nariz y la garganta y detecta el virus. Y están las otras pruebas, que son las pruebas rápidas o serológicas, que son las que nos toman en sangre. Esas pruebas rápidas no detectan el virus. Lo que detectan es si yo ya generé defensas contra el virus, ¿correcto? Entonces, la prueba en sangre detecta si la persona ya generó defensas contra el virus o no. Entonces, ustedes ven aquí en la línea de abajo unos números, eso corresponde a los días de evolución de la enfermedad. Alrededor del mundo se tomó el día 11 como corte. Si la persona está en los primeros 11 días de la enfermedad, yo debo tomarle la PCR, la del copito, porque puedo detectar el virus en la persona. ¿Pero por qué al día 11 no más? Porque a los 10 días el cuerpo comienza a producir defensas. Y cuando el cuerpo comienza a producir defensas, ya el virus no se vuelve detectable y se pierde la capacidad de detectar ese virus en la sangre. O sea que después de 11 días, esa PCR está llena de falsos negativos. Ya no detectan el virus y me dicen que no lo tengo, pero el virus puede estar en el cuerpo. Entonces, los primeros 11 días, PCR. Después de 11 días, como ya la persona está produciendo defensas, lo que se hace es prueba rápida o prueba serológica. ¿Listo? Entonces, esa es para ver que la persona tenga defensas. La prueba rápida, entonces, no me sirve para saber si la persona se debe ir. La prueba rápida me sirve para saber si la persona puede volver. Porque si ya tiene defensas, si ya desarrolló defensas, ok, ya no es contagiosa. Entonces, miren lo importante de ese concepto. ¿Cómo aplica ese concepto para lo que hacemos? Entonces, vamos a pensar. Tengo una persona que tiene tos, mocos, estornudos, tiene malestar, lo que sea, y la mando para la EPS. En la EPS le van a hacer una prueba. ¿Por qué? Porque tiene síntomas. Si tiene síntomas, le deben hacer la prueba. Si la prueba le sale negativa, quiere decir que lo que tiene no es COVID. Pero estamos en temporada invernal, estamos en la primera temporada invernal del país, ya está por terminar. Pero en este momento estamos en temporada invernal, o sea que hay gripas, bronquitis, sinusitis, conjuntivitis, otitis y demás, ¿cierto? Entonces todas las infecciones respiratorias. Ahí ya se descarta el COVID, pero es importante que ustedes valoren entonces qué tiene la persona. Si vale la pena que de todos modos pida un control en la EPS, pues para que nos digan si tiene algo contagioso, porque no es COVID, pero puede ser alguna otra cosa. Entonces, esa personita ya sé que una vez resuelva con la EPS el tema, no, es que era una sinusitis, me mandaron el antibiótico, 3 días de incapacidad, pero ya tiene la prueba negativa, ya puede volver, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si sale positiva? Si la prueba le sale positiva, a esa persona entre 7 y 14 días después se la van a volver a hacer. Si la segunda prueba sale negativa, pues quiere decir que ya resolvió el tema del COVID. Y es normal que le salga la primera positiva y luego salga negativa, pues porque para eso son las defensas del cuerpo, para controlar el virus y que el virus ya no se esté replicando. Pero ¿qué pasa? Algunas personas pueden tener un sistema inmune no tan fuerte y el virus puede seguir todavía activo. Entonces hay personas que le hacen la primera prueba y en la segunda todavía sale positiva. Entonces, cada 5 días le van a estar repitiendo la prueba hasta que le salga negativo. Pueden pasar 20, 21, 28, hasta más de un mes con una persona saliéndoles positiva. Mientras salga positiva, no puede volver a trabajar. ¿Estamos? El caso positivo, entonces, si sale la PCR negativa, ustedes le dicen, ok, cuando termines el tema de lo que te están haciendo en la EPS, vuelves y te reintegras. No, jefe, me la hicieron, me salió negativa y el doctor dice que entonces puedo volver a trabajar. Vuelve a trabajar. Si salió positivo, debo esperar hasta que la EPS cierre formalmente el caso, porque solo la EPS conoce la evolución de ese señor y solo la EPS me puede decir cuándo vuelve. Y vuelvo y les digo, si tienen dificultades, en la página del ministerio están todas las líneas COVID de la EPS y llamamos y gestionamos e insistimos, tallamos
hasta que nos den solución. Ahora, ¿qué pasa con el que no tiene síntomas? Mauricio, salió positivo el compañero A y tú eres parte del cerco. Jefe, pero yo me siento bien. No importa. Usted estuvo con esa persona, se debe ir 14 días para la casa. ¿Cuándo comienzan a contar los 14 días? ¿Cuando me sacaron para la casa? No. La última vez que esa persona estuvo en el puesto de trabajo. Me explico. Me acaban de llamar hoy, le salió positiva la muestra, el examen a un compañero, a Mauricio. Vea, jefe, a Mauricio le salió positiva la prueba. Ok, ¿hasta cuándo vino Mauricio? No, a Mauricio lo mandamos, el lunes vino, estaba enfermo y lo mandamos para la casa. Entonces, los 14 días comienzan a contar el martes, porque el último día que Mauricio estuvo fue el lunes. Entonces, yo que soy un compañero que me van a mandar para la casa porque estuve en contacto estrecho con Mauricio, yo no siento nada, pero me tengo que ir para la casa y me tengo que ir para la casa 14 días contados a partir del martes. No de hoy que me están diciendo a mí, sino del martes, que fue el último, porque Mauricio estuvo hasta el lunes en la empresa. Entonces, los 14 días de aislamiento comienzan al día siguiente, ¿correcto? Bien. Yo me voy asintomático, yo no siento nada. En Colombia, se le hace prueba sí o sí al que tiene síntomas, pero no está probado que le hagan prueba al que no tiene síntomas. En este momento, si ustedes fueran a un laboratorio particular y dicen, vea, yo me quiero hacer la prueba del copito. Sí, señor, bien pueda. Son entre 200 y 250.000. Más o menos es el valor que tiene, entre 200 y 250.000 pesos. Entonces, yo la puedo pagar y me la hacen. Si tengo esa capacidad, pues la pago. Se la puedo pagar yo como empresa particular al trabajador o el trabajador se la puede hacer. Si sale negativa, puede volver a trabajar. Si sale positiva, se tiene que ir para la EPS y reportarles. Pero en la EPS puede que pasen los 14 días y como el señor no siente nada, la EPS no le hace examen. Entonces, ¿cómo hago para traerlo? Ahí es donde entra la prueba rápida. Y la prueba rápida vale 80.000 pesos. No es tan costosa como la otra. La prueba rápida vale 80.000 pesos y con eso ustedes tienen el 90% de seguridad de traer o no traer al trabajador. Entonces, tanto la PCR como la prueba rápida, ustedes necesitan que un médico les ayude a interpretarla. Todos tenemos médico en la empresa, el de la IPS donde hacemos los exámenes de ingreso, egreso, retiro. La idea es que ellos nos puedan colaborar con eso. Ahora, si no pueden, este es un momento donde aplica uno de esos adagios populares que dicen que uno tiene que tener un amigo cura, un amigo abogado, un amigo policía y un amigo médico, ¿cierto? Pues bueno, en este momento todas las empresas necesitan tener algún amigo médico que les ayude a resolver estas situaciones, porque ustedes no pueden interpretar solos el resultado de la prueba. Entonces, pueden hacer la prueba rápida, 14 días, las dos salieron negativas, venga. Las dos salieron positivas, váyase para la EPS. Le salió positiva una de las dos, váyase para la EPS. Hay distintas connotaciones dependiendo de cuál sale, pero en términos generales es lo que podemos hacer. Ahora, me salieron negativas, vuelves. ¿Cuándo, jefe? Mañana. Sin ningún problema. Yo sé que no siempre es fácil con estos flujogramas tratar de englobar todo lo que pasa con la gente. Y no, esto no es una camisa de fuerza, pero sí es una guía que, digamos, construimos para que ustedes tengan una base para saber qué hacer con las personas. ¿Sí? Porque en este momento mandamos y mandamos gente para la casa y uno dice, ¿cuándo me la vuelvo a traer? Y el sistema de salud no siempre nos está ayudando con el criterio para traerlos. Entonces, básicamente esto es lo que queríamos compartirles, decirles un poquito qué hacer, porque es que, bueno, ya preparé protocolos y tengo papeles y todo, pero cuando empiezan a aparecer los casos nos enredamos un poquito. Entonces, primero, en el antes, traten de ustedes regular con quién anda la gente, para que si una persona se contagia, ustedes ya de primerazo saben quiénes se van y que eso tenga el menor impacto que se pueda para la operación de la empresa. Durante, levantamos los cercos
aislamos la personita que tiene que estar y reportamos. Reportamos a la Secretaría y reportamos a la ARL. Si alguna de las personas del cerco se vuelve positiva en los días siguientes, ese caso sería laboral. Y después, no se me pueden perder los que estuvieron en contacto con la persona, así no fueran contacto estrecho, tengo que estar pendientes de ellos durante los siguientes 14 días. Si alguno medio tiene cualquier cosa, se va aisladito. Un último consejo, no se le hace cerco al cerco. ¿Qué quiere decir eso? Jefe, mi esposa trabaja en una farmacia y el compañero de ella lo aislaron. Salió positivo. Y a mi esposa le dijeron que se aislara también, porque pues ella fue contacto estrecho. Yo me aíslo, pues yo prefiero que el señor se quede en la casa, pero entonces le hago el cerco al que se quedó en la casa, no, porque él ya estaría buscando los contactos del contacto de un positivo, ¿no? Eso ya es demasiada derivación y nos enloquecemos con eso. Solo se aíslan los contactos estrechos de un caso positivo, no más. ¿Listo? Y por último, entonces allí les va a quedar el flujograma para ustedes. Mandan la gente para la casa y según lo que vaya ocurriendo, si desarrolla síntomas, se va por el lado de la prueba. Si no desarrolla síntomas, se va por el lado de la prueba rápida. ¿Listo? Bueno, yo sé que el tema de pronto es un poquito saturado y puede ser demasiada información, pero traté como de resumir un poco todo lo que hay alrededor de la parte médica y realmente lo que nos interesa a nosotros dentro de las empresas. Nosotros no somos los que tenemos que brindar la atención. Nosotros tenemos que dar es una primera instrucción, una guía para dónde se va la persona y qué hacemos mientras tanto. Esto es básicamente lo que nos aplica a nosotros como empresa y espero pues haber podido aclarar de pronto muchas inquietudes y pues quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan. Ya acá, doctora Linda, usted me cuenta. Sí, doctor, muchísimas gracias por su presentación. Ha estado excelente. Creo que en eso coincidimos todos. Hay algunas preguntas que ha realizado el auditorio. Una es si el contacto estrecho se analiza desde que se obtiene el resultado positivo o desde que el trabajador reporta el primer síntoma. Muy buena pregunta. En la mayoría de empresas lo estamos construyendo desde que despacho a la persona. Jefe, amanecí con fiebre, todos estornudos. No, quédate en tu casa. Y desde ese día yo empiezo a ir filtrando quiénes podrían ser los casos positivos y gano tiempo, gano tiempo. Si de pronto lo detecto a la entrada de la empresa, con la toma de temperatura o con la toma de síntomas, también en el momento en que lo remitan, les recomiendo que empiecen con tiempo, sin afán, a ir construyendo el cerco, a ver si la persona sale positiva, pues eso nos va a ahorrar mucho tiempo de respuesta al momento del caso. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es si sabe dónde se realizan esas pruebas de manera privada, los exámenes. En este momento la encuentras en todos los laboratorios, Ángel, Dinámica, Confandi, todos los laboratorios hoy por hoy ya tienen la prueba porque los reactivos llegaron al país hace más o menos un mes y ya se distribuyeron en todos los laboratorios. Lo pueden hacer con total tranquilidad. Como les digo, la prueba tiene un valor más o menos de entre 200 a 250.000 pesos. Y la prueba rápida la encuentran también en la mayoría de laboratorios ya y tiene un valor entre 80 y 120.000 pesos dependiendo del laboratorio. Ok, la siguiente pregunta es si una persona sufre rinitis crónica y presenta simultáneamente episodios de tos. Muy buena pregunta. ¿Qué manejo se le da? Nos ha pasado mucho que empezamos a hacer reportes de síntomas y cuando menos pensamos hay una persona que lleva 10 días reportándonos congestión nasal. Bueno, cuando la gente nos reporta síntomas, pues normalmente desde Seguridad y Salud los contactamos. Hola, ¿qué te pasó? Contame bien qué es lo que te pasa, por qué estás reportando eso. Y la persona nos cuenta, no, es que yo soy asmático, entonces como ha estado amaneciendo como frío, yo siento cerrado el pecho y me da tos en las mañanas. O el de la rinitis, que le pica la nariz, está congestionado y tiene estornudo, pues
como le preguntan que si tiene congestión y estornudo, pues él dice que sí. Entonces, cuando identificas que es alergia, lo que haces es decirle al trabajador, ok, ya no me vas a reportar más la rinitis. Usted sabe cuándo es rinitis, que le pica la nariz, que tiene su estornudito, pero no, me vas a reportar si ese estornudo y esa congestión es diferente. Si sientes que además de la piquiñita hay como malestar o que los moquitos ya no son claritos de la rinitis, sino que es un moquito espeso, verde, o sea, si cambia lo de siempre, lo de la alergia, me lo reportas. Eso también aplica para las migrañas, porque uno de los síntomas que preguntamos es que si tiene dolor de cabeza. Y hay personas con migraña que nos reportan los dolores de cabeza todos los días. Entonces hay que decirle, no, ven, ven, no me reportes la migraña. Estoy buscando ese dolor de cabeza diferente, toda la cabeza, como la pesadez, como cuando tienes gripa. Porque básicamente los síntomas del coronavirus es como cuando tienes gripa. Ah, Entonces vamos a ser claros con él y decirle, no me reportes la migraña, no me reportes la rinitis, no me reportes el colon irritable, no me reportes el reflujo, ¿sí? hay una Porque créeme pregunta, que la pregunta sí, es muy hay una válida. pregunta muy relacionada con esta y es cuando tienen tos pero no tienen fiebre. En este momento, todo síntoma es coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario. La recomendación es, esa persona que hoy no reportó un síntoma, si es primera vez, si no tiene nada más, déjalo en la casita ese día. No, quédate en la casa, trabaja hoy desde allá y me cuentas cómo amaneces. Ah, no, al otro día ya usted va a saber en esas primeras 24 horas, no, jefe, sí me apareció un malestar, ya me está como sonando el pecho. Listo, mira, váyase para la EPS. O puede que te diga, no, mira que ya por la tarde yo no tenía tos y hoy amanecí bien. Ah, bueno, véngase a trabajar, Y ¿vale? hay otra pregunta relacionada con el momento en el que la EPS debe expedir la incapacidad médica. Si cuando la persona se va para la casa o cuando le Bueno, diagnostican que es un COVID positivo. es- este es uno de esos titulares de incapacidades, el gran chicharrón. Miren, hoy las empresas están teniendo que asumir la gran mayoría de estos aislamientos, de estas remisiones para la casa, porque las EPS no están siendo estrictas en el manejo del tema de incapacidad. Las recomendaciones, díganle a su trabajador que la pida. Ninguna EPS le niega la incapacidad a quien la requiere. Lo que pasa es que ellos no la están generando de entrada porque estamos atendiendo mucha gente que no labora. Entonces, díganle al trabajador, mira, llamas a la EPS y por favor dile que necesitas la incapacidad, que tú estás trabajando, porque ellos puede que no le vean la importancia, pero cuando el trabajador se los dice, todas las EPS están generando la incapacidad. Entonces, adviértanle al trabajador que la pida para que no tengan ustedes que asumir todos esos tiempos muertos por parte de la empresa. Y entre otras cosas, para complementar allí también desde la visión del derecho, pues es responsabilidad de la EPS expedir la incapacidad siempre que el empleado no esté en posibilidad de ir a trabajar. Entonces, sea que Correcto. esté diagnosticado con COVID o no, pues algún otro diagnóstico tendrá que ponerse, pero deben generar la incapacidad porque le están diciendo que no puede ir a trabajar. Y es en ese momento en el que se activa la subrogación de esa responsabilidad que está establecida en la Ley 100 de 1993. Correcto, Por correcto. lado y lado, desde lo médico y desde lo laboral, desde lo legal, es necesario que la EPS y es deber de la EPS expedir la incapacidad. Sí. Doctor, esas fueron las preguntas del auditorio, además Bueno, de felicitarlo muchísimo en comentarios por la presentación. Muchísimas gracias. Les estaremos bueno, a ustedes. compartiendo entonces a todos los que están inscritos por correo electrónico esta presentación. Les recordamos también que la webinar queda grabada y nosotros la cargaremos al canal de YouTube de Waterfound Abogados Consultores. Ustedes pueden ingresar a YouTube, buscarnos por ese nombre y van a encontrar grabadas las webinars que hemos hecho durante todo este tiempo de contingencia. Cada 8 días estamos haciendo una. Y también contarles, muy amarrado a lo que hablaba el doctor ahora con relación a la necesidad de empezar a pensarnos el teletrabajo, que durante el mes de julio vamos a hacer un bloque, una
una serie de webinar relacionadas con teletrabajo. Entonces, el 2 de julio será teletrabajo, obligaciones del empleador. El 16 de julio será teletrabajo, obligaciones del trabajador, porque hay que recordar que también hay unas obligaciones del trabajador cuando todo esto pasa. Y el 30 de julio será teletrabajo y reglamento interno de trabajo. Y cómo se relaciona esto de que exista este protocolo general de bioseguridad y el protocolo que la empresa ha venido desarrollando y todo esto que tiene que hacer y cómo se amarra con la sujeción que debe tener el empleado a las reglas que se establecen en el protocolo y qué pasa y cómo sería el manejo en procedimientos disciplinarios para quienes no acatan las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Hay una pregunta adicional para el doctor. Si una persona tiene 60 o enfermedad preexistente y es meramente operativo, es decir, no puede realizar su actividad en casa, ¿cuáles son las alternativas? Precisamente, Bueno, hablando de teletrabajo y trabajo en casa. otra muy buena pregunta. No, miren, en este momento, digamos, tenemos una resolución que es la 0666, que dicen esas personas deberán realizar trabajo en casa. Después aparece una circular del ministerio, la circular 030 o 031, en este momento no recuerdo bien. Y esta circular nos dice que efectivamente debe darse la prioridad a esas personas para trabajo en casa, pero en aquellos cargos que por su naturaleza definitivamente no se pueda, pues existe la alternativa siempre y cuando se garantice que la persona esté aislada y se le garanticen todas las condiciones para evitar el contagio. Entonces, lo primero es que yo tendría que demostrar, y eso ya usted lo hace en un mecanismo, puede ser de un acta, un concepto técnico, lo que sea, por qué esa persona tendría que ir. Pero las razones tienen que ser objetivas y digamos, globales. Me explico. No es que el señor es el que conduce el carro de la empresa. Sí, pero cualquier persona puede conducir el carro de la empresa. No tiene que ser ese señor, ¿cierto? Entonces, ahí se empiezan a caer los argumentos. Ah, no, es que el señor es el único que opera la máquina tal y esa máquina yo no encuentro operadores en el mercado, es un desarrollo nuestro y tendría que entrenar un reemplazo para que pueda ejercer esa labor. Ah, no, venga, o sea, esa persona definitivamente la necesito ahí. Entonces tengo la justificación de por qué tendría que ir esa persona específicamente. Pero además viene la segunda parte. ¿Qué voy a hacer para garantizar que ese señor de verdad no se contagie? Ah, le voy a poner un transporte solito para él, el señor no va a almorzar con nadie más, no va a participar de ninguna reunión, pues como es el único que opera la máquina, él va a estar solito en su puesto de trabajo y le voy a dar tapabocas, careta y lo voy a poner como un astronauta. Ok, entonces, si usted garantiza todas esas condiciones, se puede arriesgar porque no deja de ser un riesgo. De todos modos, la resolución dice no lo haga. Entonces, en este momento la resolución dice no lo haga. Hay una circular que nos da una opción, pero tenemos que mostrar que realmente es necesario, no la persona, sino que esa persona en particular esté allí, porque el cargo lo necesito, si no, no existiría. Indispensable. Claro, pero ¿por qué tiene que ser esa persona la que tiene que ejercer esa función? Y segundo, ¿qué vas a hacer para reducirle al máximo el riesgo a esa persona en particular? Ustedes se deben preparar es, si la persona se contagia y muere y la familia me demanda, ¿cómo me defiendo yo de esa demanda? Porque de resto, digamos que traer esa persona, pues no tiene otro impacto diferente. El trabajador podría llegar a quejarse si lo traigo a la fuerza, pero normalmente hay trabajadores que me dicen, no, jefe, es que yo quiero trabajar, estoy aburrido en la casa, vea, yo soy hipertenso, pero yo no tengo ningún otro factor de riesgo, yo quiero trabajar, pues el solo querer del trabajador no es suficiente, porque si se enferma y muere, el muerto normalmente no nos demanda, sino la familia. Entonces, yo debo estar preparado para mostrar que el cargo era realmente necesario y que la persona era indispensable que viniera y que hice todo lo que estaba a mi alcance para que no se pudiera contagiar. Es un poco difícil, pero pues hay circunstancias en las que...
Estamos tan conectados con la audiencia que la siguiente pregunta era sobre hipertensión y ya está contestada, pero hay una adicional relacionada con a esas personas que están en aislamiento, les aplicaría incapacidad. Si el aislamiento me lo ordenan El médico, Perdón, Doc. sí, que si Ok. si el aislamiento lo está ordenando el médico, Sí, correcto. Claro, le aplica. Por eso es que es muy importante que el trabajador le advierta al doctor que requiere la incapacidad porque él trabaja. ¿Sí? Ahora, si es una persona que está aislada, por los casos anteriores que dijimos, es hipertenso, es diabético, o sea, ese aislamiento preventivo, a ellos les aplican son las herramientas que nos ha dado el Ministerio de Trabajo, de las licencias teletrabajo, remuneradas, de los salarios fraccionados, de las vacaciones, de todo esto, porque teletrabajo, el caso de trabajo en ellos es casa. preventivo y no es por una orden médica, es una prevención que ordenó el Estado. Entonces, ahí sí no aplica la incapacidad. Sí, y porque la EPS da la incapacidad sobre, pues en principio cuando la persona no tiene la posibilidad de trabajar por una condición de salud, pero como dice el doctor, siendo un asunto preventivo, entonces no podría ser del cargo de la EPS y ya tendría la empresa que entrar a revisar al interior cuáles son los ajustes que se pueden hacer para que esta persona continúe siendo productiva para la empresa desde alguna modalidad de teletrabajo o trabajo en casa o una asignación de unas funciones diferentes, una reestructuración o modificar ciertas funciones que esta persona pueda tener de acuerdo, por supuesto, a las competencias, a las habilidades, a la formación que tiene, a la experiencia que tiene, que ya sería como de revisar caso por caso. Y la última pregunta, doctor, relacionada con quienes sufren diabetes, de tiroides, son hipertensos, pues sí, que sería como Creo la que es como pregunta. complementario, ¿no? A Sí, lo sí, que preguntaban, que quiénes son las personas de alto riesgo. Hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, diabetes, hipotiroidismo, problemas renales, cáncer, VIH, todos los que están en tratamientos que utilizan inmunosupresión, o sea, que bajan las defensas. Y nos ponen dos difíciles, pero que están allí, la obesidad y el consumo de cigarrillo, los fumadores. Entonces, esas son las personas de alto riesgo. La idea es que las identifiquemos y la empresa como tal, de acuerdo a su actividad y de acuerdo a sus protocolos, en compañía de su médico y de su abogado, pues podrán tomar las decisiones de con quién corremos riesgo y con quién no corremos riesgo. Hay empresas que hoy tienen trabajando a sus gorditos que no tienen otros factores de riesgo. Hay empresas que no, pero eso sí hay que construirlo entre la parte operativa, la parte jurídica y la parte de salud de la empresa. y hablando de cómo se articulan esas cosas, entonces aprovecho para contarles que dentro de 8 días otra vez tendremos webinar todos los jueves a las 4 de la tarde. Y la webinar dentro de 8 días será sobre reglamento interno de trabajo, en qué consiste este, si es necesario hacerle modificaciones con todo esto de esta contingencia y las cosas que estamos hablando que varían en la relación de empleado-empleador y en qué aspectos es que tendría que modificarse. Entonces, están todos cordialmente invitados. Llegará a sus correos electrónicos la invitación para que se registren y seguimos en contacto. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Feliz tarde a todos.